Agradezco nos tome la comunicación Carla Escoffier, abogada especialista en temas de vivienda. Te escuchamos, Carla, bienvenida a tu espacio. Y pues bueno, para conocer más sobre esta iniciativa. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal, Cecilia? Carla? Bien, sobre esta iniciativa, Carla, pues ¿qué nos puedes explicar, digamos, en puntos buenos o malos, las dificultades que nos podamos encontrar en el camino? Bueno, a ver, en términos generales hay que identificar que esta no es una reforma en materia de vivienda en su totalidad, sino que es más bien una iniciativa de reforma al régimen constitucional del Infonavit. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución dice qué es el Infonavit y cuáles son sus bases, ¿no? Y cuál es su objetivo principal, que es dar créditos a trabajadores para que puedan comprar una casa. Y en ese sentido hay que recordar que el Infonavit no es el único organismo que se encarga del tema de vivienda. Lo que hace esta reforma es que incluye que además de los créditos para compra, el Infonavit pueda hacer proyectos de vivienda de arrendamiento público y que por lo tanto los trabajadores también van a poder rentar una vivienda y después de un plazo de un año, no de un año, me parece que era de 5 años, que ya estén rentando ese lugar, pueden pasar a una opción a compra. Es decir, este es un esquema que se conoce como vivienda de arrendamiento con opción a compra y que además el Infonavit volvería a construir para hacer estos proyectos. Recordemos que desde hace años el Infonavit ya no construye precisamente por los escándalos de corrupción que hubieron en sexenios pasados y ahorita volvería a construir. En términos generales, estos puntos me parecen positivos, creo que son buenos, pero hay que recordar que una constitución dice de manera muy general las cosas que se van a hacer, pero no el cómo se van a hacer. Realmente lo importante va a ser, en caso de que se apruebe esta iniciativa, qué se va a hacer con las leyes secundarias, cuáles van a ser las reglas para operar estos programas, porque allá está la clave. Realmente me parece pues bien lo que se está planteando, pero no por eso queda pues libre de dudas de cómo se va a implementar y eso tendría que ser una discusión ya de la adecuación de las leyes secundarias, es decir, de las leyes que dicen cómo implementar lo que nuestra Constitución dice. Sin embargo, el que el tema de vivienda salga a la esfera pública y se discuta en un país sin techo, como lo has llamado precisamente tú, con tanta carencia, con tanto déficit que hay, pues es positivo, ¿no? En términos generales, yo creo que es positivo que ha habido mucha atención al tema de vivienda en los últimos años. Esto creo que es producto de la movilización social, del trabajo de activistas, de personas académicas, por supuesto también de los medios de comunicación, porque si no hay ese interés en el tema, pues no se habla en estos espacios de estos puntos. Y eso creo que es positivo. También creo que es positivo el hecho de que pues simbólicamente es muy fuerte que entre el paquete de iniciativas haya uno enfocado a vivienda. Creo que es acotado porque, insisto, el Infonavit no es el único organismo de vivienda en el país y recordemos que el Infonavit es para las personas en la economía formal, más allá de que las personas en la economía informal puedan hacer aportes voluntarios, pero la realidad es que la mayor parte de los trabajadores no tienen Infonavit. Entonces, es acotada, sí, pero es positiva. O sea, a mí me parece que en términos generales es una iniciativa muy interesante y que creo que puede dar para mucho. Yo creo que más bien también el plantear esta iniciativa debe llevar a nuevas discusiones más amplias sobre, como por ejemplo, cómo garantizar el suelo para que se puedan hacer esos proyectos, ¿no? Y yo ya pensaría si no es momento de hablar de crear un Banco Nacional de Suelos que permita tener como un stock, es como una especie de alcancía de terrenos para este tipo de proyectos. Entonces, siempre me parece que en estos temas siempre la respuesta se queda corto, hay más que hacer, pero por supuesto que me parece esta en particular pues benéfica. Bien, Carla, pues sí, como bien mencionas, hay todavía muchas dudas y faltan cosas por esclarecer por parte de las mismas autoridades, pero como bien lo dices también, Infonavit ya no estaba construyendo viviendas, volvería a construir, pero ¿tienes tú a lo mejor idea o alguna vertiente de dónde vendrían estos fondos para regresar a la construcción de Infonavit? Es justamente lo que habría que ver, no en la iniciativa, sino en las adecuaciones a las leyes secundarias, a las leyes reglamentarias. Porque, insisto, una constitución no debe tenerlo todo. De hecho, un problema en México es que a la constitución hemos subido absolutamente todo y a veces no parece una constitución, sino un código laboral, un código penal. Hay exceso de información en la constitución. Me parece bien que no lo diga ahorita esa iniciativa, sí tendría que plantearse una iniciativa constitucional.
pero sí es una discusión que se tiene que llevar cuando se hagan las adecuaciones en caso de que se apruebe esta iniciativa constitucional. Y allá habría que haber una discusión muy amplia sobre los detalles de cómo evitar que no vuelva a ocurrir los esquemas o más bien los efectos que se tuvo entre el 2000 y 2010 más o menos, con todos estos fraudes, toda esta corruptela que generó actualmente un stock de 600,000 viviendas Infonavit abandonadas. Claro. Creo que hay condiciones para que no sea así, pero habría que verlo en la legislación secundaria. Sí, que mucho fue producto de la especulación con el suelo rural que hicieron pues en muchos estados, como en el Estado de México, en lo que es en las áreas metropolitanas de Guadalajara, de aquí de la capital y de otros lugares, ¿no? Cabildos que se prestaron a cambiar los usos de suelo para en zonas completamente alejadas de las ciudades construir viviendas que después se vuelven, pues como bien lo dices, elefantes blancos. Carla, ¿qué recomendarías como estrategia a seguir a partir de la presentación de esta iniciativa y de lo que mencionas de un Banco Nacional de Suelo? Bueno, en términos generales yo lo que propondría es que pasemos la discusión a una escala local, porque gran parte de la chamba que queda pendiente por hacer es a nivel local. Por ejemplo, los congresos locales son quienes tienen la facultad de hacer leyes inclinarias, de regular todo el régimen de arrendamiento, son quienes también podrían crear bancos de suelo a nivel local, por ejemplo. Incluso a nivel federal, mucha de la discusión pendiente no es en torno a una reforma a la Constitución, sino, por ejemplo, adecuar toda la legislación en materia de cooperativas para que puedan haber cooperativas de vivienda, entre otros elementos. O sea, creo que no siempre hablar de un cambio estructural es hacer reformas a la Constitución. Insisto, me parece positivo la dirección que tiene esta iniciativa, pero gran parte de todo lo que falta son discusiones en lo local, principalmente en municipios, que son quienes hacen toda la planeación territorial, los congresos que tienen muchos ámbitos de competencia en materia de vivienda y ciudad, y el Congreso de la Unión particularmente con el tema de las cooperativas. Pues veremos ya la propuesta de política nacional de vivienda que hagan las candidatas presidenciales una vez que inicien las campañas y que se dé esta discusión donde hay mucho que tú has puesto ahí en las redes como temas pues pendientes, ¿no? La regulación de aplicaciones como Airbnb, temas de gentrificación, temas de especulación con los terrenos allá en Mérida. En fin, te agradecemos mucho, Carla, que nos hayas acompañado y pues ahí te estaremos invitando a discutir estos temas más a menudo. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.